Bienvenidos a todos a la tercera aula de Doctrina Social de la Iglesia. Este es el tercer año que tenemos y hemos empezado ese recorrido del aula. Este tercer año que evidentemente también empezamos en nuevos locales, es decir, que antes lo teníamos en la otra parroquia, en la Santa María del Silencio, y hemos visto que, bueno, es la posibilidad de cambiar de locales, y hoy tenemos estos nuevos, así que estamos de estreno doble, es decir, tanto la tercera aula como los locales, y por tanto la bienvenida, y esta es su casa. En este recorrido que hemos hecho del aula de Doctrina Social de la Iglesia y en esta tercera aula, siempre recordamos dos cosas importantes: los objetivos. ¿Por qué un aula de Doctrina Social de la Iglesia? Entonces, el primer objetivo siempre lo hemos recogido del compendio, que es el crecer en una visión de fe de la realidad. Para un creyente es muy importante ver desde el punto de vista de la fe la realidad que nos toca vivir. Evidentemente, para esta persona, que es una emigrante de la minoría musulmana rohingya, que aparece continuamente en los medios de comunicación, su visión de la fe de la realidad es muy distinta a la nuestra. Para un creyente desde la fe, ¿qué puede suponer la situación de todos estos emigrantes que están padeciendo lo que están padeciendo? ¿Solamente son un número? ¿Solamente es un grupo de personas que se trasladan? ¿O es el rostro de Cristo que nos quiere manifestar la realidad que se está viviendo en el mundo? Por eso, junto a la visión de fe de la realidad, es muy importante también descubrir o hacer un esfuerzo de relectura de los signos de los tiempos que nos tocan vivir en nuestra historia, tanto hoy como en el futuro. Esto nos permite, si tenemos estas sensibilidades de la fe, por lo menos tener la posibilidad de pensar en nuestra vida de conversión la capacidad de transformar esa realidad o transformarla al plan de Dios. De lo que no está ordenado al plan de Dios, en esa tensión de esa visión de fe de la realidad hacia el plan de Dios. Por tanto, la visión de fe de la realidad es muy importante porque nos permite a los cristianos no pasar de una manera indiferente, no pasar por los acontecimientos de la realidad como si fuese un día cualquiera, sino que nos permite dar profundidad. La realidad como contemplación. Claro, la FAO hace 2 días acaba de decir que el hambre ha aumentado. ¿Cómo es posible que el hambre haya aumentado en pleno siglo XXI, donde se llevan a cabo los mayores adelantos de la tecnología? Para un creyente, ¿eso qué significa? Yo hablo de interrogante. Pensemos. ¿Qué significa para un creyente desde el punto de vista de la fe la pérdida de capacidad del valor del trabajo? Donde hay muchos jóvenes con un paro juvenil muy alto, donde hay trabajadores que con los que ganan son pobres. ¿Qué pasa ahí? ¿Eso es el orden o eso es el mundo que Dios quiere? ¿Cómo vemos también lo que está aconteciendo en la realidad de hoy día de todo lo que supone los cambios tecnológicos? Todo lo que supone el debate de lo que es la naturaleza humana, relacionado con los adelantos tecnológicos que se están produciendo. Hemos pasado de un péndulo de, cuando leíamos la Biblia, el hombre como imagen de Dios, a lo largo de la historia, que yo creo que lo pondrá el profesor, ese péndulo se va trasladando al hombre como Dios, como centro, aunque eso tiene un recorrido histórico, pero de Imagine Deus a Homo Deus.
y eso implica un tema muy importante del debate del cambio, de lo que significa el cambio de la naturaleza humana. Por eso, si es una visión de fe de la realidad uno de los primeros objetivos del aula, el otro objetivo es la formación de un laicado adulto que sepa responder a lo que está aconteciendo hoy día y lo que se va a desarrollar en un futuro. Y para eso el laicado necesita un ámbito de formación, y este ámbito de formación lo tenemos aquí en el aula de doctrina social de la Iglesia. Hay que tener en cuenta una cosa: la doctrina social de la Iglesia es parte de la teología moral. Por tanto, en un principio la doctrina social de la Iglesia es el marco donde nos da principios de reflexión, criterios de juicio y directrices de acción. El marco. Pero después lo técnico no entra a la doctrina social de la Iglesia, porque eso le corresponde, lo técnico, a la responsabilidad de los laicos. Y a la Iglesia eso no le corresponde, sino que la Iglesia da el marco. Lo digo porque antes en la conversación que estamos manteniendo, el peligro de la doctrina social de la Iglesia es a veces instrumentalizar la doctrina social de la Iglesia de fondo, la instrumentalización ideológica. Juan Pablo II, en Solitura y Sociales, decía que la doctrina social de la Iglesia no es una tercera vía entre el capitalismo y el comunismo, sino que es el marco para que los laicos, en sus concreciones técnicas, lo lleven bajo su responsabilidad. Y esa responsabilidad en sus concreciones se llama para los laicos lo que se llama la caridad política. El Papa Francisco, en un artículo de un periódico de La Vanguardia, hacía referencia a la declaración de la Comisión Social del Episcopado en Francia, donde el título de este documento se llamaba Rehabilitar la política. Y decía: solidarios del género humano, los cristianos y las cristianas no pueden hacer caso omiso de las realidades de este mundo, envuelto en una mutación rápida y sin precedentes en todos los cambios. Participan con todos en la construcción continua del futuro de su ciudad, su región, su nación, Europa, la comunidad de naciones y la humanidad al completo. La llamada de la responsabilidad. Por eso, en estos dos objetivos, este año nos adentramos en un tema que es el tema de la familia, escuela de la solidaridad. Este va a ser el tema que vamos a trabajar este año. Va a tener una primera parte donde vamos a analizar las agresiones que padecen las familias. ¿Qué agresiones padecen las familias? Otro tema unido a este es el tema de la antropología. Familia, antropología, lo que he dicho antes, ¿qué está pasando con el concepto de la naturaleza humana? ¿Cómo se está modificando con el tema de las grandes tecnologías? Y una tercera parte sería cómo las familias, no una, sino el conjunto de familias, responden a esta agresión. Si no sabemos la agresión que padecemos, no sabremos tampoco dar la respuesta que tenemos que hacer. Y eso dentro de lo que dice la doctrina social de la Iglesia.